después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra del Señor. El tema de hoy que el Señor nos ha dado es en símbolo de pregunta. ¿Por qué se seca el río de nuestras vidas? Y el texto base de esta preciosa mañana está en Salmos 32:4. Pero antes vamos a orar. Inclinen sus rostros y quieren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y poder hablar de tu bendita palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo y no permita que el devorador saque esta palabra de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Salmos 32:4. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. Salmos 32:4. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Santo Papá. Miren, esta pregunta de nuestro tema en el día de hoy, ¿por qué se seca el río de nuestras vidas?, la podemos responder utilizando diversas situaciones, como por ejemplo el pecado que nos lleva a un estado total de sequía espiritual. También, aunque muchos no lo crean, la desobediencia, la falta de fe o distanciarse de nuestro Dios. También las tribulaciones, las dificultades personales y la pérdida de la relación con un Dios todopoderoso, santo. En contraste a esto, amados hermanos, amada iglesia, la Biblia también habla de ríos en el desierto, como símbolos de esperanza y la bendición de Dios, quien puede restaurar y renovar la vida del creyente a través de su espíritu. Pero de esto hablaremos más adelante.
pero muchos mejor prefieren la sequedad de su río por todo lo que ya hemos mencionado, especialmente por el pecado, que no quieren soltarlo, quieren seguir ahí, pecando y pecando y pecando, y no, el Señor me perdona, y pecando, y están equivocados. Entonces, las razones bíblicas para la sequía espiritual, como les dije, una de ellas es el pecado y otra de ellas es la desobediencia. Son totalmente dañinas. Pero miren, el pecado puede alejar a una persona de Dios, secando su vida espiritual de una forma rápida. Vamos a leer de nuevo el texto base del día de hoy para ver qué fue en realidad lo que le aconteció a David. Salmo 32:4, ¿ya lo tienen? Dice en la versión de la Reina Valera 1960, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Santo papá. Aquí, en mi Biblia, amados hermanos, aparece la palabra Selah. Y vamos a hacer ese Selah, o mejor dicho, una pausa y meditemos en este salmo. Pues el salmista David confesó que su vigor se había tornado en sequedad después de su doble pecado de adulterio y homicidio. Él tenía un sufrimiento que experimentaba por causa de ese pecado y por culpa de no haberlo confesado. Comparando la fuerza de David, se le agotó como sequedad de verano. Este texto, amados hermanos, se centra en el malestar físico y espiritual que resulta al ocultar el pecado a un Dios todopoderoso. Pero eso es según nosotros, que ocultamos el pecado. Y el contraste de este estado con la felicidad y la libertad que se experimenta al confesar y poder decir ser perdonado. Santo papá. Al decir, porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano, en pocas palabras, la mano pesada del Dios Todopoderoso estaba sobre David. Y esto simboliza, amada iglesia, la disciplina o el peso de la culpa que David sentía. Pero miren, esto no se refiere a un castigo físico, sino a la agonía interna y al tormento que causa el pecado. Ese tormento, amados hermanos, hizo que en un momento determinado Judas se matara. Ese tormento lo ardía por dentro. Entregó las 30 monedas de sangre, pero finalmente Judas, el traidor, se ahorcó. Volviendo aquí, al decir la sequedad de verano, quiero decirle que esta poderosa imagen descrita como la culpa no confesada
que consumía la vitalidad de David, debilitándolo tanto y tanto físicamente como espiritual, que su verdor o vitalidad se secó como una planta en verano cuando le da ese caluroso calor, agotando toda su fuerza. La falta de fe, amados hermanos, o la dificultad para comprender o aceptar los misterios de nuestro Dios, o la duda, pueden llevar a una sensación de sequía, una sequía espiritual. Y que no quede duda de nada de eso. También, amados hermanos, el distanciarse de Dios, alejarse de su presencia, cuando uno se aleja de Dios, la vida puede sentirse árida, como un desierto cuando no tiene agua. La Biblia se refiere a esto como buscar agua y uno no la encuentra, o como una lengua reseca de sed, sedienta y no encuentra nada de beber. Este secamiento como juicio divino proviene de Dios. Pero miren, la Biblia menciona que Dios tiene el poder de secar ríos y secar mares como un acto de juicio. ¿Recuerdan el río Éufrates en el libro de Apocalipsis? Ahí se describe el secamiento del río Éufrates como parte de los juicios finales, simbolizando la retirada del apoyo de los poderes seculares y al mismo tiempo políticos a la Babilonia corrupta, lo que lleva a su caída. Santo papá. Pero miren, la sequedad espiritual es una sensación de desconexión o vacío en la vida espiritual, donde las prácticas cristianas como la oración, la lectura de la Biblia, pierden totalmente su significado. Estas se manifiestan como una falta de consuelo o alegría y puede llevar a sentirse distanciado de Dios cuando usted no ora, cuando usted no escudriña las Escrituras. Aunque no sea una señal de que Él ha abandonado a ese individuo o a esa persona, pero esta experiencia puede ser una oportunidad para la introspección y para renovar nuestra fe. Vamos a ver algunas de sus características. Primera, sentimiento de vacío. Perdón. El sentimiento de vacío se describe como una falta de consuelo espiritual a la creencia de estar alejado de Dios o crecimiento espiritual de una forma nula. O sea, en pocas palabras, estar estancado. Pero oigan, el sentimiento de vacío en la vida espiritual puede interpretarse como una desconexión con la esencia personal o con la divinidad, lo que puede manifestarse como algo llamado apatía, falta de propósito, soledad y en algunos casos
desesperanza. Pero todo esto, amados hermanos, amada iglesia, lo podemos abolir cuando buscamos esa conexión espiritual de una forma más profunda. También la segunda característica, amada iglesia, amados hermanos, es la ruina. Cuando uno se echa a la ruina, uno pierde básicamente toda conexión por ese abandono espiritual que uno se cree en su propia mente. También la rutina sin pasión. Oigan, las prácticas espirituales como la oración o la lectura de la Biblia pueden volverse de una forma monótonas y carentes de alegría y la pasión que antes brindaban, y una rutina espiritual sin pasión se puede revitalizar cambiando la perspectiva, incorporando nuevas prácticas y reconectándose con todo el propósito. Esto, amados hermanos, implica pasar de la simple ejecución de las cosas rutinarias a una conexión más profunda con la fe, buscando manera de avivar el fuego interior a través de la gratitud, la acción y la reflexión. También otra característica es desinteresarte en lo espiritual. Miren, puede haber una falta de motivación para orar, para poder leer las escrituras o para practicar participando en actividades religiosas, priorizando en su lugar actividades seculares. Aquí es donde muchos hacen este acto. Algunos dicen que tienen que trabajar para poder subsistir, y eso es lo que dice la Escritura. Otros dicen que tienen que ir a la universidad para ser graduados. Todo eso está correcto. Pero realmente lo más importante es buscar de la presencia del Dios Todopoderoso. Y la misma Biblia lo dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán como correcto, en añadidura. Miren, al desinteresarse en la vida espiritual, se puede manifestar esa apatía, se puede manifestar ese desánimo o esa indiferencia. Y he visto por algunas tradiciones como estado de rechazo a la búsqueda de un propósito superior, la comunión con lo divino o la práctica de una fe. A menudo, amados hermanos, se describe como una enfermedad existencial o un cansancio eterno que surge de una práctica que carece de motivación y al mismo tiempo que carece de profundidad. Otra característica, amados hermanos, es
el cuestionamiento de la fe, en algunos casos, amada iglesia, puede llevar a dudar de la presencia de Dios o cuestionar la fe. Oigan bien, puede llevar a dudar de la presencia de Dios o cuestionar la fe. He escuchado a personas siendo cristianas, entre comillas, que usted le dice, vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, si Dios quiere, y su respuesta es, ¿cómo que si Dios quiere? Él tiene que querer. Santo papá. Como que la voluntad de nosotros la vamos a imponer a la voluntad de Dios, y ahí entra el cuestionamiento. Ahí entra ese cuestionamiento a la fe que usted tiene y prefiere decir ese tipo de cosas. Otra característica, amada iglesia, las cargas de la vida. Sí, ese costal que uno lleva en la espalda, las presiones, las dificultades de la vida cotidiana. Esto nos puede llevar a sentirnos agobiados y desanimados espiritualmente. Pero usted siga hacia adelante. Aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, el Dios Todopoderoso está de su lado. Dice su palabra que no existe carga que no pueda usted sobrellevar. Santo papá. Otra característica, amada iglesia, es la falta de enfoque en la identidad en Cristo. La voy a repetir. Falta de enfoque en la identidad en Cristo. Miren, identificarse falsamente con los sentimientos, fracasos o las opiniones de otro, en lugar de la identidad que Dios da a cada uno de nosotros, puede ser una causa terrible para que usted salga de la presencia del Dios Todopoderoso. Usted debe de enfocarse siempre en su palabra, no escuchando voces agoreras que distorsionan y hablan lo que no es. Hablan por ello, no hablan por la palabra. Otra característica, amada iglesia, es no reconocer a Dios. Pues miren, no reconocer a Dios, no reconocer el Espíritu Santo, no reconocer sus dones, limita al creyente a buscar de un Dios todopoderoso. Dios también, amada iglesia, se manifiesta de la forma que Él cree que es conveniente. Santo papá. Pero oigan, hay una forma de cómo superar la sequedad espiritual, y es que cada cual lleve la evaluación del camino, de este camino angosto que estamos atravesando. Es importante tomar un tiempo, una pausa para reflexionar
y evaluar las propias prácticas y todo lo que estamos haciendo en el cristianismo, espiritualmente hablando, para poder renovar la identidad en Cristo Jesús, enfocándonos en esa identidad que Cristo nos da, recordando que somos amados, que somos valiosos y que somos dignos de Él, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Por eso, amados hermanos, hay que aferrarse totalmente a la fe, no a media mitad, que sí, que Él lo va a hacer, pero que me duele la cabeza, pero dame una aspirina, que voy a llegar, pero ¿tú crees? No, la fe hay que aferrarse a ella. Quiero recordarle, amados hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro Dios es un Dios milagroso y bondadoso. Y Él siempre, su misericordia son nuevas cada mañana. Y teniendo usted un arrepentimiento genuino y una búsqueda genuina a nuestro Dios, pues el arrepentimiento y esa búsqueda genuina en oración son la forma clave de superar la sequedad espiritual, y hay que confiar en el Dios Todopoderoso. Sí, amados hermanos, hay que confiar en Él. Incluso si no se recibe ninguna liberación de la forma inmediata de una situación que usted tenga totalmente difícil, hay que seguir buscando su rostro, confiando totalmente que Él hará. Y recordándole a aquellos que creen que es un microwave, que no es puncharlo 3 minutos, 5 minutos, es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Aleluya. Pero miren, hay una gran promesa de restauración, y yo sé que todos ustedes como cristianos saben cuál es esa gran promesa. Pero para el que no lo sabe, esa gran promesa es Jesucristo. Él es la fuente de agua viva. Lo voy a repetir. Él es la fuente de agua viva. Jesús, el Todopoderoso, es esa fuente donde usted y usted nunca debería de dejar de tomar de esa agua viva. Miren, Jesús se identificó como la fuente de agua viva, prometiendo que aquellos que creen en Él tendrán ríos de agua viva fluyendo de su interior. Pero oigan, la restauración en el desierto, esta profecía de Isaías, promete que Dios abrirá ríos y manantiales en los lugares desolados, en los lugares secos, para restaurar a su pueblo, dando consuelo a la adversidad.
La esperanza, amada iglesia, se encuentra en la creencia de que Dios puede restaurar incluso los momentos más difíciles. Pero oigan esto, en la Biblia se utilizan conceptos similares de río para simbolizar la vida espiritual, la sanidad y también la salvación. Podemos ver, amados hermanos, algunos pasajes bíblicos que revelan de una forma río, como lo dice Juan 7. Vamos a leer el 38 y el 39. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Juan 7:38 en la versión de la Reina Valera 1960. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Santo papá. Pero miren, también Ezequiel 47:9, vamos a esperar que lo busquen, afirma vida en el río. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 47 de la versión de la Reina Valera 1960 dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. ¿Cómo fue que dijo? Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje, amados hermanos, es una profecía sobre un río que desde el templo traerá vida y traerá sanidad a todo lugar por donde este río pase. Ustedes saben que los ríos tienen un gran afluente, los ríos tienen muchos kilómetros recorriendo, y eso es lo que quiere simbolizar esta escritura. Donde quiera que este río pase, traerá vida y traerá sanidad. Santo papá. También, amados hermanos, Apocalipsis 22, el 1 y el 2, vamos a esperar que lo tengan, describe el río de agua viva que fluye del trono de Dios, que trae vida eterna y también que trae sanidad. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 22, 1 y 2. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y oiga como dice el 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, el apóstol Pablo, ya yéndonos a lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, nos habla claramente en Romanos 6 acerca de estar muerto en cuanto a lo que se llama el pecado. Vamos a esperar que lo tengan. Romanos 6,
Vamos a leer del 1 en adelante, del 1 al 14, ¿ya lo tienen? Dice Romanos 6:1 en la versión de la Reina Valera 1960 en símbolo de pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Santo papá. Y dice el 2 en respuesta: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En símbolo de pregunta. Y oiga como dice el 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice el 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Santo papá. Y oiga como dice el 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y oiga como dice el 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, dice el 9, de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Santo papá. Y oiga como dice el 11: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el 12, amados hermanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, dice el 13, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dice el 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Dios. El mantenerse, amada iglesia, amados hermanos, bajo la gracia es un logro. A sabienda de que hay muchos obstáculos que franquear en este mundo pecaminoso, el recubrirse con la gloria de nuestro Dios, el mantenerse buscando su rostro, nos va a ayudar a caminar firme y llegar a la meta. Pero miren, nosotros somos siervos de la justicia. Esto significa que al ser liberados de la esclavitud del pecado por nuestro Cristo Jesús,
Todos nosotros los creyentes ahora obedecemos a Dios para vivir vidas santas. Oigan bien, para vivir vida santa. Y no es una vida a la mitad, es una vida santa. Yo diría santa de apellido y de nombre, practicando la justicia. Esta frase, amados hermanos, describe el cambio de una persona, de un amo, entre paréntesis, el pecado, a otro que es la justicia de Dios. Y que implica dedicar la vida a vivir según la voluntad divina, no a la vida según la voluntad de nosotros, sino a la voluntad divina, actuando con rectitud, haciendo las cosas que a nuestro Dios le agrada, en lugar de seguir todos los deseos pecaminosos que existe, que tiene este mundo y que la carne en ciertas ocasiones quiere buscar. Siguiendo leyendo Romanos 6, vamos a seguir mirando, a seguir leyendo lo que dice el 15. Ahí mismo dice Romanos 6:15, en símbolo de pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dice el 16, en símbolo de pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, dice el 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y dice el 18, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Y oiga como dice el 19, hablo como humano por vuestra humanidad de debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y oiga como dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Y dice el 21 en símbolo de pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Santo papá. Y oiga como dice el 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tremendo regalo. Y concluye diciendo el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Finalmente, porque sé que muchas personas tienen que visitar otros lugares, la interpretación simbólica
de río de vida es que el río de vida representa una fuente de vida eterna, representa sanidad y al mismo tiempo representa bendición. El agua del río representa el Espíritu Santo. Fluye del trono de un Dios todopoderoso, simbolizando la vida que proviene de Él. Sanará el mundo y a las personas restaurándola de los que están muertos en delitos y pecados o enfermo de una condición pecaminosa. El mensaje, amada iglesia, que Jesús le dio a la mujer cuando la encontraron en adulterio fue un mensaje no condenativo. Él simplemente le dijo, no peques más. Pero vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Juan 8, 10 al 12. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Juan 8, 10, en la versión de la Reina Valera 1960, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, en símbolo de pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y oiga como dice el 11, la respuesta de ella. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero aquí viene lo más importante, lo que todos nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Vete y no peques más. Así de sencillo. Vete y no peques más. Aleluya. Tenemos, amados hermanos, que despojarnos de todo el pecado que nos asedia y de ese placer, en vez de tener un placer para lo mundano, tenemos que tener un placer para seguir buscando al amado. Amén. Vamos a orar para así concluir en este día de hoy con esta reunión. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en este día de hoy. Hemos entendido, Señor, que el pecado nos aleja de tu presencia. Hemos entendido que el río de nuestra vida se seca porque nosotros buscamos del lado que no es en vez de buscar de tu presencia, donde solamente tú eres el que da de ese río agua viva. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a seguir buscando tu rostro, a seguir caminando en ese río que brota agua para poder llegar a la meta. No permita que el enemigo nos quiera engañar disfrazándonos cosas que no son tuyas. Tenemos que seguir buscando tu rostro, mantenernos en oración, leer tu palabra para poder estar conjuntamente en la página que tú quieres que nosotros andemos. No permita, Señor de la gloria, que esta palabra sea sacada de nuestro corazón y ayúdanos a seguir caminando hasta el fin de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta la próxima entrega de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia,
si el Señor lo permite, en otra reunión. Bendiciones. Hasta el próximo domingo. Goodbye. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adoremos de Él. Ahora dile fuerte: sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Adoremos al Rey por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Él murió en esa cruz por ti, por mí. Vamos a vivir para Él, mis hermanos. Vamos a vivir en santidad. Dilo otra vez. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Dilo: sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Adoremos al Rey por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Tú eres digno. Sea sentado, levanta tu voz y dilo, mi hermano: sea sentado a la diestra del trono de Dios. Él es Jesús, adoremos a Cristo Jesús. Él es el Rey, Él es mi Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Amén. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Rey, por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y
tu voz, mi hermano, dile: Jesús, tú eres digno, tú sufriste, tú moriste, Señor, diste tu vida por mí, Jesús. Hoy te adoramos, con nuestro corazón te adoramos, Señor. Te cantamos, Jesús.